Bienvenidos a Momentos de Historia y hoy veremos la caída de Jerusalén. Espadas al amanecer, no es mito, es historia. Cuando los ejércitos chocan, el tiempo se rompe. No hay héroes eternos, solo victorias y derrotas. Hoy viajaremos más de 2600 años atrás, para presenciar uno de los acontecimientos más trascendentales de la antigüedad, el asedio y destrucción de Jerusalén a manos del rey babilónico Nabucodonosor II. La caída de la ciudad en el año 587 o 586 a.C. no fue simplemente una derrota militar, fue el final del reino Judá. La caída de la ciudad en el año 587 o 586 a.C. no fue simplemente una derrota militar, fue el final del reino de Judá, la destrucción del templo de Salomón y el inicio de un exilio que transformaría para siempre la identidad del pueblo judío. Durante los próximos minutos exploraremos las causas de esta guerra, el dramático asedio, la destrucción de la ciudad y las consecuencias que marcaron la historia religiosa y política de Oriente Próximo. A finales del siglo VII a.C., el imperio babilónico era la gran potencia de Oriente Próximo. Bajo el liderazgo de Nabucodonosor II, Babilonia había derrotado a los asirios y extendido su dominio desde Mesopotamia hasta las costas del Mediterráneo. En medio de este escenario se encontraba el reino de Judá, un pequeño estado cuya capital era Jerusalén. Después de una primera rebelión contra Babilonia, Jerusalén fue conquistada en el año 597 a.C. El rey Joaquín fue deportado y Nabucodonosor colocó en el trono a un nuevo gobernante, Sedecías. Sedecías tenía apenas 21 años y gobernó como rey vasallo. Su supervivencia dependía de la lealtad a Babilonia, pero la situación estaba lejos de ser estable. Muchos nobles y dirigentes de Judá soñaban con recuperar la independencia, y al sur, Egipto parecía dispuesto a desafiar la hegemonía babilónica. Finalmente, Sedecías tomó una decisión que cambiaría la historia. Se rebeló. En respuesta a la rebelión, Nabucodonosor movilizó a su ejército. El 27 de enero del año 589 a.C., según la crónica tradicional, basada en fuentes bíblicas, comenzó el asedio de Jerusalén. Las tropas babilónicas rodeaban la ciudad. Su estrategia era sencilla y brutal: cortar todo acceso a alimentos, agua y suministros hasta que la población se rindiera. Jerusalén contaba con murallas sólidas y una larga tradición defensiva. Sin embargo, ningún sistema defensivo podía resistir infinitamente al hambre. Mientras tanto, la población sufría el deterioro progresivo de las condiciones de vida. Los textos bíblicos describen una ciudad consumida por la desesperación. La escasez se convirtió en hambre, el hambre en sufrimiento y el sufrimiento en caos. Durante el asedio ocurrió un acontecimiento inesperado. Un ejército egipcio avanzó hacia Judá para ayudar a los rebeldes. Los babilonios suspendieron temporalmente las operaciones y marcharon para enfrentar a las tropas egipcias. En Jerusalén renació la esperanza. Quizá Egipto lograría romper el cerco. Quizá Babilonia tendría que retirarse. Quizá la ciudad se salvaría. Pero esa esperanza duró poco. Los egipcios fueron derrotados. Nabucodonosor retomó el asedio y Jerusalén quedó nuevamente aislada. La suerte estaba echada. Después de meses de resistencia, la situación se volvió insostenible. En el verano del año 587 o 586 a.C.,
Los babilonios consiguieron abrir una brecha en las murallas. La defensa colapsó. Las tropas invasoras entraron en la ciudad. Sedecias intentó escapar durante la noche junto a algunos de sus seguidores. Su objetivo era alcanzar el valle del Jordán y reorganizar la resistencia, pero no lo consiguió. Fue capturado cerca de Jericó y llevado ante Nabucodonosor en la ciudad de Ribla. Allí se produjo una de las escenas más dramáticas relatadas por las fuentes antiguas. Sedecias fue obligado a presenciar la ejecución de sus hijos. Después fue cegado y finalmente fue llevado cautivo a Babilonia, donde permanecería hasta su muerte. Con él desaparecía la última monarquía independiente de la dinastía de David. La conquista militar no fue el final. Poco después llegó a Jerusalén el general babilónico Nebuzaradán. Su misión era clara: eliminar cualquier posibilidad de futura rebelión. Los soldados saquearon la ciudad, los edificios fueron incendiados, las murallas derribadas y finalmente fue destruido el edificio más importante de Judá, el Templo de Salomón. Para los habitantes de Jerusalén aquello era mucho más que la pérdida de un monumento. El templo representaba el centro espiritual del pueblo. Era el lugar donde se realizaban sacrificios, celebraciones religiosas y ceremonias nacionales. Su destrucción provocó una crisis religiosa sin precedentes. Muchos se preguntaron cómo podía haber sido derrotado el pueblo de su Dios. Esa pregunta marcaría profundamente la evolución posterior del judaísmo. Tras la caída de Jerusalén, comenzó una política de deportaciones. La élite política, militar, administrativa y religiosa fue trasladada a Babilonia. Lejos de su tierra, lejos de su templo, lejos de su identidad tradicional. Este acontecimiento es conocido como el exilio babilónico. Durante décadas, miles de judíos vivieron bajo dominio extranjero. Sin embargo, paradójicamente, fue en ese periodo cuando comenzaron a consolidarse muchas de las tradiciones, textos y reflexiones religiosas que darían forma al judaísmo posteriormente. Lo que parecía una destrucción definitiva terminó convirtiéndose en un proceso de transformación cultural y espiritual. Mientras tanto, los babilonios reorganizaron el territorio conquistado. El antiguo reino de Judá pasó a convertirse a una provincia llamada Yehud. Un noble llamado Godolías fue nombrado gobernante y estableció su administración en Mizpah. Durante un breve tiempo pareció posible reconstruir cierta estabilidad. Incluso algunos refugiados regresaron desde regiones vecinas, como Moab, Amón y Edom. Pero la calma fue efímera. Godolías fue asesinado por un miembro de la antigua aristocracia real. El crimen provocó nuevas tensiones y desencadenó otra ola migratoria hacia Egipto. La región continuó sumida en la incertidumbre. Los historiadores modernos han debatido durante décadas la fecha exacta de la caída de Jerusalén. Algunos investigadores sitúan el acontecimiento en el año 587 a.C., otros lo ubican en el año 586 a.C. La diferencia surge de distintos métodos para calcular los años de reinado de Sedecias y de Nabucodonosor. Sin embargo, existe un consenso sobre los hechos fundamentales. Jerusalén fue conquistada por Babilonia, el templo fue destruido y el reino de Judá dejó de existir como estado independiente. La caída de Jerusalén fue mucho más que una derrota militar. Representó el fin de una era y el comienzo de otra. La destrucción del templo de Salomón, el exilio en Babilonia y la desaparición del reino de Judá transformó profundamente la historia del pueblo judío. Sus consecuencias se extendieron durante siglos y dejaron una huella visible tanto en el judaísmo como en el cristianismo. A veces, los acontecimientos más devastadores no marcan únicamente el final de algo, también pueden convertirse en el punto de partida de una nueva identidad. Y pocas historias ilustran mejor esa realidad que la caída de Jerusalén en manos de Babilonia. Gracias por acompañarnos en este viaje al pasado y hasta el próximo capítulo. En los ecos del pasado hay secretos que contar, historias olvidadas que nos vuelven a llamar, de leyes y batallas, de amores y traición. La historia nos susurra, escucha su canción. Ven, viajemos juntos a la
olvida, es hora de aprender. Ven conmigo hoy.